En Malvinas Causa Central entendemos que para analizar, comprender la cuestión Malvinas, debemos ir a nuestras raíces. Es por eso que Juan Godoy hace columna de Pensamiento Nacional y Facundo Di Vicenzo y Mara Espasande de Revisionismo Histórico. Hoy está con nosotros Facundo Di Vicenzo. Para los que nos están escuchando por primera vez, Facundo, te cuento que en Puerto Madryn, allí la radio FM y las Malvinas está retransmitiendo Malvinas Causa Central. Así que para los que escuchan primera vez les cuento que Facundo es docente en la Universidad Nacional de Lanús. Recuerdo, este programa, Malvinas Causa Central, es el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Y es por eso que las columnas, por supuesto que las hacen los docentes de la universidad. Tanto Mara, Facundo, como Juan Godoy son docentes en distintos seminarios en la Universidad Nacional de Lanús. Entre ellos, Facu, vos también estás en lo que es el Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano. ¿Estoy diciendo bien o me estoy equivocando, Facundo? Estoy en el, saludo primero a todos y a todas, estoy en el seminario Manuel Ugarte, pensador de la nación latinoamericana, y después en materia de historia. Ahí está. El Te estaba seminario no metiendo estoy. en otro. Te estaba metiendo en otro seminario, Facu. Sería bueno en algún momento formar parte, por ahora no tengo las otras Bien, tribus en el de Manuel Ugarte y en la historia. de materia de historia, sí. Vos, Facu, para que le cuentes a todos y todas, sos profe de historia. Yo soy, claro, profesor de historia, egresado en la UBA, tengo un doctorado que ahí estoy esperando que el tribunal me diga si está todo ok, y soy especialista en pensamiento nacional latinoamericano en la UNLA. Es el último título que hace poquito. Bien, me sumo, yo ahí estoy ya haciendo el TFI, así que espero en breve también tener el dicho título de la Universidad Nacional de Lanús, Pensamiento Nacional Latinoamericano. Facundo, hoy nos vas a un poeta, Leopoldo Marechal, eh, casi también que llevándolo a columna de pensamiento nacional, se podría decir, por cómo lo lleva Juan Godoy, pero en esto ustedes, ya sea revisionismo histórico, que a veces también Juan lo hace, lo vamos alimentando entre todos y todas, porque es muy importante. Digo, quizás me pongo a pensar el que escucha Malvinas Causa Central hace tiempo, bueno, ya sabe cuál es nuestra línea, pero voy a ser reiterativo, Facu, para quien está escuchando allí en Puerto Madryn por primera vez y dicen, ¿por qué nos van a hablar de un poeta? ¿Qué tiene que ver Leopoldo Marechal? ¿Qué tiene? No, bueno, porque para comprender la cuestión Malvinas hay que hacerlo de nuestra mirada, desde nuestra perspectiva. Y para eso hubo brillantes plumas en el pensamiento nacional latinoamericano y como digo, tanto Leopoldo Marechal, vos hacías referencia, bueno, quedó como un maldito, ¿no? Porque son los que refutan la historia oficial. Si pensamos lo que es, por ejemplo, la guerra de Malvinas, hay una historia oficial que es la historia desmalvinizadora, la historia impuesta por los británicos, ¿no? Y desde acá venimos militando contra la desmalvinización. Bueno, en la historia en general, en nuestra cultura, en nuestras raíces, también hay se escribió otra historia o se trabajó. Y hay distintos hombres y mujeres, tanto como Leopoldo Marechal y tantos otros, que, bueno, cuando uno lee, conoce o cuenta su historia y su trabajo, va descubriendo no solo otra Argentina, sino otra América Latina, ¿no? Esa que nos han impuesto desde la ciudad puerto, los Mitre, los Sarmiento, etcétera, etcétera. Hecha toda esta presentación, Facu, hablanos de Leopoldo Marechal. Bueno, en este caso, como bien señalaba Juan, estamos hablando de un autor, o sea, como para ver la importancia en Marechal. Un autor que hay algo que yo siempre comento, que Juan ya me sufrió varias veces cuando digo esto, digo, bueno, un pensador nacional, para que sea nacional, tiene que hablar en algún momento sobre Malvinas, si no, ¿no? Y, y bueno, Marechal habla en Malvinas, se nada en Buenos Aires. Les comento, Marechal nace en 1900 y fallece en 1970. Fue un poeta, fue un escritor, fue un dramaturgo, escribió 3 grandes novelas, ¿no? Y la primera novela, que es Adán Buenos Aires,
tiene un altercado, leo esto como presentación, anécdota, ¿no? Es una novela que, bueno, por acá la tengo, es esta novela, ¿no? Y la dan en Buenos Aires, que lo podemos ver. Es una novela que él escribe en el 48. Se ve que es amplia. Ahí que vi el libro, vi que es amplio, ¿no? Es voluminosa. Sí. Él escribió 3 novelas nada más. Escribió Adán Buenos Aires, Severo Arcángelo, esta novela, y Megafono la Guerra. Son 3 novelas, pero 3 novelas voluminosas, ¿no? No son novelitas, son novelas grandes, ¿no? Este es el otro. Y bueno, en esa novela, con un grupo de amigos que van recorriendo escenas mitológicas, escenas de Buenos Aires, ¿no? Se van para el Gran Buenos Aires, ¿no? Hay varios. En una se encuentran con un inglés, en una tertulia, y tiene un altercado tremendo, ¿no? Con el inglés empiezan a. Dice, usted me viene a decir, salga de acá, invasor, colonialista, ¿no? Y el inglés le dice, nosotros trajimos la civilización. Y no, y le dice, ustedes se llevan nuestra. Bueno, un altercado, y entre esas cosas que le reclama, devuelvan las Malvinas antes de empezar a hablar de ética y de moral, ¿no? Pero Claro. me parece interesante porque ya lo hablamos varias veces con Juan. No son muchos los que hablan de Malvinas antes de la guerra de Malvinas, ¿no? O sea, existen un montón de gente del campo nacional, ¿no? Pero poetas, escritores, así que pongan una centralidad el tema Malvinas, la verdad que lamentablemente, por lo menos lo que tengo entendido yo, no sé qué dirá Juan, pero creo que va a estar de acuerdo, no son demasiados, no es todo, no, Borges habla de Cortázar hablaba de Malvinas, no, Victorio Campo hablaba de Adolfo Bioy Casares, no hay muchos que hablan de Malvinas, y generalmente cuando aparece en la visión de los ingleses, aparecen como en el caso de Sarmiento, o en el caso de, no sé, de Alberdi, o en el caso de otros tantos, aparece en una forma muy positiva Inglaterra, aparece una forma, están embelesados con Inglaterra como con Francia, ¿no? Y en menor medida con Estados Unidos. Pero siempre aparecen, bueno, acá no, acá Inglaterra es un invasor, ¿no? Y el inglés es un invasor, y que no venga acá a explicarnos qué es la civilización, ¿no? Claro. Y me parece simpático, porque es un tipo que digamos. Y además ponerlos de ese lugar, ¿no? No, usted no me venga a hablar a mí, váyase, ¿no? Colonialista. Ya con ese solo título, después sigue lo eh, demás, pero ya con decirle colonialista a un británico, es lo correcto. Claro, digamos, es estar situado, ¿no? Que esto también te lleva a un montón de inquietudes, que ahora voy a comentar, que tienen que ver con cualquiera, que está muy bueno lo que decías en el inicio, me parece, de la charla, de este encuentro, porque tiene que ver con algo que está presente en cualquier persona que le guste el arte, en el sentido de la música, la escultura, la literatura, la pintura, no sé, la pintura, y que tiene que ver con cómo hacer arte, ¿no? En el sentido, no para juzgar y decir, no, esto me gusta o no me gusta, pero hay un cierto halo, ¿no? de abstracto, de pureza en el arte, en donde la política no se tiene que inmiscuir, ¿no? En donde la forma, ¿no? La forma o el contenido. Y si vos haces contenido, bueno, eso ya no es arte, ¿no? En todo sentido, digo, hasta en el sentido de la música que uno escucha, ¿no? Uno dice, bueno, pero vos escuchás música en inglés, no, pero yo puedo escuchar porque el arte no tiene lugar, ¿no? Y te tiran esas justificaciones, ¿no? En estos debates que son eternos en el mundo del arte. Yo acá hago una observación, y por eso, en cierta forma, voy a ponderar a Leopoldo Marechal. Sin duda, podés hacer arte, no hay una, no sé cómo decirlo, no hay una policía del arte que te dice, no, esto no es arte porque no es política, o esto es arte porque no te metiste en política. Pero lo que yo creo es que si vamos por el lado más humano de lo que es el arte, que es la expresión humana de la fuerza, de lo vital que tiene uno, de lo espiritual, como le querramos llamar, ¿no? De la sensibilidad. Generalmente, como dice el Colorado Ramos en un libro que es, no me acuerdo si es Reconstrucción del Arte o la literatura en Argentina, uno de la editorial Coyoacán, tenés que ser muy insensible para estar en un país como el nuestro,
con una historia semicolonial, ¿no? Con una historia de injusticia social, con una historia en donde probablemente, para los de Buenos Aires también, yo siempre digo, en el Gran Buenos Aires estás a 20 cuadras, a 10 o a 15 cuadras de una Villa Miseria, pero también en Buenos Aires tenés ahora un montón de Villa Miseria. Entonces tenés que ser muy sensible para mostrar tu espíritu y que ese espíritu no se vea contaminado por esa injusticia social. Claro. Que sabemos que esa injusticia social, lamentablemente para nosotros, lamentablemente en un país semicolonial, no proviene únicamente de nuestros males o de nuestro derrotero en políticas económicas, sino que lamentablemente proviene de los grandes imperios que nos han, de alguna manera, accionado para estar en la situación en la que estamos. Como en otros lugares del planeta, no somos los únicos, ¿no? En Latinoamérica no somos los únicos, y en el mundo tampoco. Y entre esas potencias, nosotros tenemos la particularidad de tener una potencia que realmente ha sido invasora, ha sido violenta, es usurpadora de una parte de nuestra patria. Entonces, vos podés hacer arte como quieras, pero si hablamos de sensibilidad, qué insensible tenés que ser para que no darte cuenta de todo eso, ¿no? Y Leopoldo Marechal, en cierta forma, es uno de estos personajes, ¿no? Que no es el único, no es el único. Y ahora voy a comentar un poquito, si te parece, Juan, de su historia, ¿no? La hija de él, María Ángeles Marechal, ¿no? Que sería la que, digamos, una de sus hijas es la que tiene el acervo, todo lo que escribió, la que protege sus obras, ¿no? Dice que él empieza a escribir 18 años antes su primer novela, que es esa Adán Buenos Aires. Y si uno se va para atrás, del 48, 18 años para atrás, estamos en plena salida de la década infame, un caos, ¿no? De años 20. Marechal en esos años empieza a juntarse y fíjense con quiénes se junta, ¿no? O sea, Marechal empieza a escribir con Scalabrini Ortiz. Claro. ¿No? O sea, empieza a escribir, él escribía en un diario, al lado se sentaba Roberto Art, ¿no? Que Roberto Art, algunos dicen, no, pero Roberto Art era peronista, ¿no? ¿Cómo va a ser peronista? Roberto Art se muere en el 42, así que pobre Roberto Art, déjenlo tranquilo, ¿no? Que no tuvo posibilidad de ver. Pero evidentemente, sin duda, por lo que él estaba haciendo y por todo su grupo, ¿no? Roberto Art estaba con Leónidas Barletta, con Nicolás Olivari, con Elías Castelnuovo, con Marechal. Los que estaban alrededor, todos terminaron de alguna manera alentando o formando parte, primero de la revolución de los coroneles del 43 y después del gobierno de Juan Domingo Perón. Así que podemos inducirlo, pero no, dejémoslo tranquilo al pobre Ar, que no tuvo esa posibilidad, ¿no? Donde sí tuvo posibilidad Roberto Ar es de señalar, como bien lo conocemos, como Marechal y como Scalabrini Ortiz, la situación en la que estaba la Argentina. Algunos hicieron hincapié en la situación semicolonial, como Scalabrini Ortiz y como Marechal, ¿no? En donde señalaron todo el tiempo, esto se lleva a nuestras vacas, por acá están los indios, o sea, y los personajes que aparecen, ¿no? Hay personajes en la obra de Marechal como el viejo oligarca, ¿no? Hay personajes en Marechal como el hijo del choricero, ¿no? Que es el general que saca a Juan Domingo Perón. Bueno, hay varios personajes, en realidad vendría a ser una suerte de onganía, en realidad más que sacar a Perón, más que ser Arambuno Lonardi, es una suerte de onganía, ¿no? O sea, hay varios personajes que tienen que ver con toda esta idea, y que se empiezan a juntar con Marechal en lo que va a ser los martinfierristas, ¿no? Que no es casualidad, toman como poema, el poema central, nuestro texto fundacional de la literatura argentina, que es el Martín Fierro, lo toman como elemento de lo que va a ser su agrupación. Y ahí publican en un diario, ¿no? Como Martín Fierro, digamos. Claro, y ahí publican todos, ¿no? Ahí van Claro. publicando. Hay una anécdota hermosa que cuenta él en una entrevista que le hacen, para ver quiénes escribían, ¿no? En parte ellos escriben, ¿por qué? Porque sienten la necesidad de explicar sus historias. Él mismo era una familia de trabajadores, de laburadores, ¿no? Él
tuvo que, digamos, en la familia se tuvieron que esmerar para que él pueda estudiar. Y cuenta una anécdota, dice, bueno, nosotros éramos gente que estábamos escribiendo y queríamos contar lo que nos pasaba en nuestro barrio, ¿no? Y en un momento dice, y había algunos que estaban aprendiendo a escribir cuando escribían. Dice, por ejemplo, yo estaba al lado de Roberto Ar, y Roberto Ar me preguntaba en la... Leopoldito, ¿acerba con H o sin H? Y estaba aprendiendo a escribir mientras escribía, y estaba escribiendo cosas fantásticas Claro. de gente que habían tenido tutores en París, o que no las que se escribían, porque no le interesaba la sensibilidad de esta tierra. Estábamos en la década del 30, es una década en donde Marechal dice, se ven el grupo asociado oligarca al capital británico con las máximas luces, y acá se estaba leyendo, se estaba hablando de Mallarmé, de las poesías de Víctor Hugo, o sea, estaban realmente en otra dimensión de lo que estaba ocurriendo. Y bueno, como para hacer en pocas palabras, Marechal está en el 43, encuentra que el 43, y esto me interesa porque tiene que ver bueno, con muchos temas que trabajan siempre el programa, ¿no? Malvinas Causa Central, y que es cómo interpretar la historia, ¿no? ¿Qué fue el 43? ¿No? Para Marechal, por ejemplo, el 43 fue el momento de reaccionar ante un gobierno vende patria, dice. Entonces, él en el 43 vio la revolución de los coroneles desde la óptica de un nacionalista católico, él estaba también con el grupo de los nacionalistas católicos, y veían que lo que pasó en la década del 30 fue la asociación de una oligarquía ya vieja, dice ya muerta, ya, digamos, donde ya no era la hora. Esto es muy interesante que dice el Marechal en Megafono la Guerra. Ya no era la hora, había olor a muerte en la oligarquía. Pero así todo se aferró a otro que estaba muriendo, que era Inglaterra, dice. O sea, Inglaterra también estaba muriendo, ya no era la potencia de antaño, dice. Y sin embargo, esos dos muertos, ¿no? Como abrazados vivieron ese velatorio, y nosotros estábamos en el velatorio que no nos... A la persona estaban velando, que sería una vaca putrefacta, ya no nos interesaba. Nos hicieron llevar un velatorio que no era el nuestro, diciendo, no. Entonces él ve la revolución de los coroneles como un momento de reaccionar, y reacciona, y se suma más, ¿no? Dice, yo me había aprendido en la revolución de los coroneles, pero a mí me interesó lo que empezó a hacer Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Dice, eso a él Déjame, Facu, remarcar algo de aquí. Recuerdo quien habla es Facundo Di Vicenzo, columnista de revisionismo histórico aquí en Malvinas Causa Central. Remarcar esto, porque me parece importante siempre resaltar la época de las personas, que en este caso Marechal, poeta, digamos, porque a veces también se lo quiere pensar en el 2020 y no tiene nada que ver, digamos, eh, no tomar los conceptos, sino cuando vos ahí remarcabas ciertos puntos, ¿no? que me parecen importantes. La década del 30, vos lo había mencionado, recordemos, está el pacto Roca-Runciman, ¿no? que Argentina va con su vicepresidente, Roca, el hijo del general Julio Roca, y va y le dice a los británicos, ¿qué quieren ustedes para que nos sigan comprando a nosotros? Lo aceptamos, lo que ustedes quieran, ¿no? Y a partir de ahí también va surgiendo en esa época, porque es una época muy interesante, lo que es dentro del nacionalismo, el revisionismo, ¿no? Con los hermanos Irasusta, que se enfurecen con esto y dicen, ellos teniendo campo, vendiendo vaca, dicen, no, paren, no tenemos que ir a vender a los británicos, tenemos que ir a vender en todo caso a otros países del mundo. Entonces es una década esa también, la del 30, para llegar al 43, como está resaltando, donde empieza también una crítica interesantísima a la historia que se había impuesto en la República Argentina, ¿no? Donde empiezan a aparecer otras voces, empiezan, digo, los Irasusta, como Ramondol, como tantos otros, que en ese momento empiezan a escribir, a decir, che, esperen, todo esto está mal, y empiezan a fundamentar, y empiezan a aparecer unas plumas impresionantes. Digo, ahí empieza a aparecer con lo que es Forja, también después Scalabrini y Ortiz. La izquierda nacional va surgiendo de todo esto. Entonces, es una época
investigadores, investigadoras, a los que les gusta la historia, a los que les gustaba leer, que empieza a aparecer una cantidad de autores que es impresionante, ¿no? Entonces, también quería hilar porque Marechal, por donde va, más allá de que toque distintos aspectos de la historia, también va desde el lugar, desde la cultura, desde el lugar poético, ¿no? Y es todo un cambio de una época que es interesantísima. Digo, el 43 no nace solo porque sí, sino porque también venían todas estas plumas como venís contando vos, Facu. Eso que decís sí, está muy bien que lo apuntás, pues yo no lo pasé por alto, pero esto es interesante, ¿no? Me parece esto que decís, y en base a Marechal, que el 43 no es una revolución de los militares más, ¿no? Que generalmente se presenta, bueno, es una revolución, bueno, está bien, la revolución argentina, la de Leonardo y Aramburu, ¿no? Hacen muchas a veces autores, no autores, más bien el periodismo, ¿no? Cuando hacen esos repasos absurdos, ¿no? Ridículos al tontón, pierden de vista que esto no. Marechal dice, esto fue una reacción nacionalista, Claro. ¿no? O sea, y esto fue una reacción nacionalista porque, como bien decía, se había vendido el país, pero descaradamente en la década del 30. Descaradamente. Descaradamente. Y hubo fraude, y fue un desastre. O sea, todo lo que vino después fue un desastre, ¿no? Entonces, lo que está señalando Marechal es, no, nosotros queríamos esto. Pero además, observa, ¿no? Él cuenta que está en un momento, la mujer tiene una enfermedad muy fuerte que le tiene que dar inyecciones él, ¿no? Y dice que el 17 de octubre le estaba dando una inyección a la mujer, él estaba muy cerca de Avenida de Mayo, ¿no? Viviendo en un departamento, y empieza a escuchar una, un montón, un susurro es, pero, y empezaba a crecer, empezaba a crecer. ¿Qué pasa? Se asoma, ¿no? Él estaba, como estaba con el tema de la mujer, se había perdido las noticias, había apagado la radio, no tenía idea, y empieza un montón de gente gritando por Perón, ¿no? Entonces dice que él la termina de atender como puede y dice, no, yo tengo que bajar y ver qué pasa. Y entonces Leopoldo Marechal, ahí es cuando le cae como un rayo todo lo que está pasando, ¿no? Dice, esa movilización del 17 de octubre de la que él formó parte, ¿no? De la que él formó parte, dice, esto era la Argentina que estaba en el subsuelo todo el tiempo y que de pronto salió, ¿no? De pronto renació. Dice, y eran caras que generalmente uno no veía por acá, ¿no? Entonces, fue algo que a él lo impacta de tal manera que, bueno, él se acerca, ya formaba parte de la Revolución de los Coroneles, pero él va a tener diferentes cargos en el área del Ministerio de Educación, ¿no? Y bueno, en ese entonces, y esto es lo importante, ¿no? En un punto para señalarlo como antes de ir, yo te iba a hacer una propuesta, Juan, de que leer un poema de él y a partir de ahí hacer un análisis de lo que él señala como patria, ¿no? Él va a acompañar al gobierno de Perón en la gestión y le va a pasar lo que le pasó a muchos también, ¿no? Después que termina en el 55, cuando termina el gobierno de Perón, a él lo van a Con el sacar golpe de del cargo. Estado, ¿no? El golpe de Estado, después del bombardeo, Claro. después del bombardeo civil de Plaza de Mayo, ¿no? De más de 300 muertos, después de que lo obligan a exiliarse a Perón y comienza el gobierno dictatorial, cívico-militar del 55, de Leonardo y Aramburu, se prohíben, se sacan de las librerías todos los libros de Marechal. Se sacan de los manuales las poesías que estaban, las poesías de Marechal, que estaban en los manuales, porque un tipo ya reconocido, y le sacan los cargos que tenía Marechal, ¿no? Entonces, hay una parte, ¿no? Del texto de Megafono la Guerra, que él la narra de esta manera, ¿no? Que me parece interesante. Dice, hay un personaje, ¿no? Que está revisando el texto de Megafono la Guerra de los 70, y él todo lo, como les vuelvo a comentar, ¿no? Todo lo que aparece en Marechal no aparece como un discurso, no aparece como un Ramondolo, un Scalabrini Ortilla. Él es o sea, es como todo, ¿no? Son lenguajes diferentes, en el sentido Claro, de que está, pero están en personajes, está claro. poéticamente, ¿no? Y él dice, en nuestra fauna sumergida existen hoy el gobernante de puesto, el militar de puesto,
el cura depuesto, el juez depuesto, el profesor depuesto, el cirujano depuesto. No quedó aquí ningún hijo de madre sin deponer. ¿Y usted qué lugar ocupa en esa fauna? ¿No? Me pregunta Megafón chisporroteante de malicia. Yo soy el poeta depuesto, ¿no? A partir de ahí, Megafón, en Megafón en la guerra, aparece algo que lo van a conocer todos, ¿no? Marechal va a ser el poeta depuesto, ¿no? Y en ese Marechal, ¿no? en ese Megafono la guerra, hay varios párrafos muy buenos, pero hay uno que dicen también, le está diciendo, bueno, pero acá somos todos muertos, ¿no? Le dice uno que está como muy filosófico, ¿no? Le está diciendo, sí, estamos como muertos en vida. Y uno le dice, muertos en vida, y hay muertos que lamentablemente no tienen tu suerte. ¿Cómo? Y los 300 que murieron en el bombardeo, los fusilados de Valle, y empieza a hablar todas las situaciones que habían ocurrido. Y dice, no, acá mataron de verdad, no somos Claro. muertos en vida. ¿No? Acá fue algo tremendamente violento. Se eliminó un proyecto de país, una misión de país, una idea de nación, se terminó. O sea, se terminó, por lo menos quedó en la resistencia, ¿no? Megafono la guerra es la última novela que él escribe en el 70, en el último año de él en este planeta, pues en el 70 él muere. Es una poeta que es un libro que habla de eso, habla de esa resistencia, ¿no? De un autor de un personaje que es Megafón, que está buscando fuerzas para, de alguna manera, ver cómo volver a resurgir a la nación, ¿no? Que dice, está pasando un gran malambo de coroneles, ¿no? El gran malambo de los generales, dice. Se van intercambiando, nadie sabe para qué agarrar la manija de esto, ¿no? No hay una idea de nación, ¿no? en estos autores. Y esto me parece interesante, ¿por qué? Por varias razones, pero en el 70, ¿no? Mientras, y esto está bueno porque lo dice en una de las, hay una carta que le escribe Bioy Casares hay un libro que se publicó hace relativamente poco, 5 o 6 años, sobre cartas de Bioy Casares a Borges, ¿no? En donde donde se enojaba, Kodama se enojaba porque decía, no, publiquen eso, ¿no? Porque eran cartas íntimas, pero que desnudaban lo que eran estos personajes, ¿no? Claro. En el sentido de, Borges es extraordinario, está buenísimo, yo no estoy promoviendo el no leerlo, hay que leerlo, es espectacular. Ahora, hay que ubicarlo en su función, en la colonización cultural que se ejerció ese grupo. Y hay una parte que, mientras él está escribiendo, mientras el Marechal está escribiendo esto, que es un libro que verdaderamente es disruptivo, es abrecabeza, te hace ver, se entromete en el espíritu, o sea, en las vértebras de la nación argentina. Bioy Casares le dice, ¿qué está escribiendo usted? ¿Está escribiendo sobre suecos, sobre vikingos, sobre... ¿Por qué está escribiendo sobre eso? Deje de escribir eso. Y Borges en otra carta le dice, bueno, yo voy a explorar. No, ¿qué estaba haciendo? Le dice Bioy Casares después. Trate de no intentar, déjese de joder y trate de no intentar ganarse un Nobel. ¿Qué le quiere decir? El premio Nobel se da en Suecia, se da en los países nórdicos. Entonces, Borges, ¿qué se dedicó? Mientras estaba cayendo el país, el tipo se dedicó a escribir para ganar un Nobel. ¿Y qué hay que escribir? Ragnar Lodbrok y todos los vikingos, porque dice, bueno, estos suecos me van a dar algo si yo escribo sobre ellos. No solo no ganó un Nobel, sino que, mirado de esa óptica, es totalmente ridículo vivir, ¿no? Dedicarte al arte, dedicarte a ser una persona sensible y no ver la sensibilidad de tu pueblo, del que está al lado tuyo. Claro. O sea, no solo es una... Esto me interesa porque es para remarcarlo, ¿no? Cuando uno dice, no, corrientes artísticas, mundo artístico. No, esto es egoísmo puro. Es egoísmo puro. Pero para un lado y para el otro, si vos si vos sos un nacionalista católico, o sos no sé, un marxista, o un trotskista, bueno, vos te metés la pluma y estás ahí, bueno, es una cosa, pero otra es si vos estás envuelto en ganar un premio y en dedicarte bueno, lo que está alrededor, no importa, un comino, ¿no? O sea, eso realmente es serio y para también ponderar, o sea, después la escritura es otra cosa, ¿no? Si te gusta o no te gusta es otra cosa, pero a la hora de ponderar personajes,
tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Marechal no solo escribió, y son libros, a mi entender, extraordinarios y espectaculares y muy lindos de leer, sino que el tipo realmente puso su destino en la parrilla. Quedó, realmente, como dice, de puesto. Le sacaron el libro de librería. Sí, sí. O sea, no trabajás más. Quedaste en vos sos un maldito y sonaste, y quedaste afuera de todo, ¿no? O sea, eso es realmente, son personajes para... y además con lógicas. Ahora yo había preparado para leerte un párrafo y después seguir comentando, ¿no? Sobre una obra que él escribe en el 66, se llama Heptamerón. Si te interesa, no sé si te Sí, parece, sí, Juan. sí. Se llama... Facu, antes que avance, porque le cuento a Sí, todos sí. y todas, estamos grabando así Malvinas Causa Central a través de la aplicación Zoom. Habías propuesto en hacerlo dos partes. Ahí con eso cerramos la primera y entramos en la segunda parte. Facu, ¿es así, correcto? Genial, perfecto, Bueno, buenísimo. entonces, Facundo Di Vicenzo, docente de la Universidad Nacional de Lanús, hace columna de revisionismo histórico. Hoy nos está hablando de Leopoldo Marechal, poeta, dramaturgo, bueno, como está narrando Facundo Di Vicenzo, autor de grandes novelas, que nos está contando sobre ellas también, Facundo. En Malvinas Causa Central vamos a hacer un alto, vamos a hacer un tema musical y ya seguimos con Facundo Di Vicenzo. En el canal de YouTube del Centro Ugarte continuamos para quien nos está mirando por aquí. Por supuesto, esta es la magia, esto es lo que estamos haciendo ahora. La ventaja que nos da también grabar por Zoom es que luego también lo subimos al canal de Buenísimo. YouTube. No solo lo hacemos en la radio o con los cortes como tradicionalmente veníamos haciendo. Facundo Di Vicenzo nos está hablando sobre Leopoldo Marechal. Facundo, te interrumpí. No, por Por favor. favor, ahí vamos a esta segunda parte de este gran poeta argentino latinoamericano. Como les comentaba hace un ratito, están esas tres novelas voluminosas, ¿no? Adán Buenos Aires, El banquete de Severo Arcángelo, que es una novela en donde él relata lo que ocurrió en la Semana Trágica, ¿no? Está ambientada en personajes de la Krieger Bacena, o sea, es una novela también muy interesante que se mete en un problemón de la historia de los trabajadores en Argentina. Después está Megafono la guerra y después les recomiendo, al que le interese, está toda la obra poética que la publicó Leviatán, en donde están todos sus libros de poemas, ¿no? Ahí, Mencionémoslo para que nos esté escuchando en la radio. Leopoldo Marechal, obra poética, así se llama, es obra el poética. título. Ahí está, obra Claro, ahí poética, ahí lo tienen encuentran. toda la obra poética de Marechal. Depende del lector o la lectora, ¿no? Hay muchos que dicen, yo entiendo la poesía, hay gente que con la poesía realmente tiene, no sé, le cuesta la poesía, ¿no? O sea, el lenguaje poético, ¿no? A mí también, en el sentido de me cuesta la poesía, yo tuve que hacer talleres de poesía para entender la poesía, no para escribirla, para entenderla, pues me encantaría entender poesía. Y bueno, y aparece un poema en el 66, un libro que se llama Heptamerón, que se llama Descubrimiento de la Patria. Entre las funciones que cumplió Leopoldo Marechal durante el gobierno de Juan Domingo Perón, a él le encargan que escriba una obra poética a el general San Martín, que en el 50 se cumplían, ¿no?, el aniversario de su muerte. Entonces, él va a escribir unos cantos sanmartinianos, ¿no? A los 100 años del fallecimiento A los 100 de San años del Martín. fallecimiento del general San Martín, tal cual. Y bueno, o sea, él, pero ¿por qué le encargan? Porque él el tema de la patria lo tenía bien presente, ¿no? Que en otro momento con Juan podemos hablar, ¿no? Que habíamos tenido encuentros sobre estas lógicas desde la filosofía, abordar el ser nacional, ¿no? Que me parece algo interesante y que trabaja el tema de la patria. Bueno, el poema se llama El descubrimiento de la patria, el que seleccioné. Voy a agarrar algunos párrafos y después vamos a hablar un poquito. Dice, el poema empieza así. Dije yo en la ciudad de la yegua Tordilla, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar
y luego devoraron su pan y su cebolla. Y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho yo definía la patria? Bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no entraba en la leyenda. Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de Allende se borraba una costa, y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. La patria era una niña de voz y pies desnudos. Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempos de labranza. O dirigir los carros graciosos del estío, con las piernas al sol y el idioma en el aire. Los hombres de mi estirpe no la vieron. Sus ojos de aritmética buscaban el tamaño y el peso de la fruta. La patria es un retozo de niñez en el sur aventado, en la llanura, tamborileante de ganaderías. Yo la vi junto al fuego de las hierras, estampada en la risa de los novillos, o junto al universo de los esquiladores, cosechando el vellón de las ovejas. No la vieron los hombres de mi clan. Sus ojos verticales se perdían en las cotizaciones de mercado de lanas. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y de la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavero o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser de nosotros, nada más que una hija y un miedo inevitable, y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Dice. Y esto, que es más largo, ¿no? Yo seleccioné. Fantástico, sí. Muy bueno. Lo que quiere decir, o por lo menos se ha dicho, bueno, como él habla de la patria, o sea, no demasiado porque es un tipo maldito, pero lo han agarrado por diferentes lugares, ¿no? Obviamente les recomiendo leer todo el poema, después vemos la forma de... Está digamos, en la web, en el éter, lo pueden encontrar. Pero lo que quiere, a mi entender, decir humildemente mi lectura, Marechal, a diferencia de lo que han dicho varios, ¿no? Dice, yo estoy viendo a unos inmigrantes apisonando adoquines, ¿no? Comiendo pan, comiendo cebolla. Y yo vengo cabrón, porque yo soy un tipo de acá, de la tierra, del arrabal, del campo, estoy acá, ¿no? Y digo, estos tipos no son la patria al principio, ¿no? Y de pronto mira y sigue, ¿no? En el poema, y ve que los tipos están laburando, y después ve uno que pone ladrillo, y pasa y ve uno del puerto. Y en un momento dice, y los que de mi clan, ¿a qué se dedicaba mi clan? O sea, yo miro así, estos no son la patria, estos son... Miro para atrás y veo que los míos están mirando el mercado de lana, veo que los míos, hay otra parte que se están vendiendo vacas y veo, dice, entonces dice, pará, ¿dónde está la patria? ¿No? Y acá voy a traer una frase del general, ¿no? O sea, ¿dónde está? Bueno, la patria es la patria del pueblo. El pueblo es el pueblo trabajador. Más trabajás, más del pueblo sos. Más trabajás, más patriota sos. Trabajá para este suelo, ¿no? Trabajá para este suelo sin explotar a los otros. Entonces, ¿qué está viendo Marechal? Está viendo esto, que la patria no es un elemento excluyente del no nacido, o es un elemento excluyente de no entran acá el negro, ni el mulato, ni el chino, no. No entran, sí, los traidores, no entran los usurpadores de tierra, ¿no? Digo, los ingleses, obviamente, bueno, pues, eso no entran, o sea, eso no entran, ¿no? No entran, un tipo que esté utilizando y explotando a los demás no entra, pero sí entran los trabajadores. Esos tipos con ojo ultramar son la patria, están trabajando en la patria, están generando algo que mañana vamos a caminar nosotros y que va a ser mejor para la patria. Entonces, él mira a los trabajadores y dice, ¿yo quién soy para hablar de la patria? Y está buenísimo porque esto es algo que tiene que ver con todo lo que hablamos hasta ahora, me parece.
que es con el mundo cultural, el mundo poético, el drama, que hablan, ¿no?, de la patria, ¿no?, esto, la nación, Argentina debería ser como Inglaterra, Argentina debería ser como, bueno, dice, no hablen más de la patria. No hablen más en pos de algo. O sea, no me hables más, yo no hablo más. Yo te digo lo que para mí era la patria. Y veo eso y digo, no entiendo yo a mi patria. No estoy viendo que la patria está en pañales, dice él. Claro. Porque esos tipos son los que van en un mañana a querer a eso que hicieron. Ese suelo, esos adoquines los pusieron ellos y van a querer a la tierra que hicieron. Entonces me parece algo tremendamente poderoso, que es el mismo poder y la misma emoción que a mí me generan los jueves a las 6 de la tarde cuando veo las charlas malvineras. ¿Qué pasa con los excombatientes y con otros que aparecen, que estuvieron luchando por una tierra de la patria? Y eso no lo querés para toda la vida. Y no importa si eran entrerrianos, chaqueños, de Lanús, eso es importante, la cuestión de la tradición, de dónde está la tradición en trabajar en hacer algo por esta patria. Me parece que Marechal acá, entre tantas exploraciones que hay sobre la patria, la nación, humildemente desde este lugar pienso que da en la tecla el tipo. El Claro. tipo No hables en entiende. nombre de, no hables en nombre de ellos. Andá y curtite con ellos para ver, Exactamente, dice, ¿no? vos tenés que estar ahí, o sea, bueno, no, Claro, mirá, yo te puedo hablar de otras cosas en un cafetín, ¿no? Digamos, evidentemente toda su obra son personajes que hablan pero dice, pero a la hora de ellos no voy a hablar porque ellos son la patria, ¿no? Entonces yo no voy a ponerme, ¿no?, a hablar desde mi lugar, no sé, en una biblioteca, no, yo claro. no soy quien, no soy quien, ¿no? Entonces, en ese sentido, da vuelta un sentido que está muy presente en la cultura argentina, de mano de Rivadavia, Sarmiento, Alberdi, Mitre, que es la patria como una teoría. La patria es una teoría. En esa teoría, todos los que habitan la tierra, esta tierra, son un desastre. Entonces hay que traer gente de afuera que venga con otra mentalidad, porque, o sea, el desarraigo, De afuera, ¿no? entre comillas, ¿no? Son dos países, quería que vengan. Exactamente, ¿no? Está De bien. Inglaterra y De de Gran Francia. de Alemania, sí, Y y bueno, de Francia. claro. O sea, estamos hablando de una cuestión del desarraigo. Y es algo que está presente en la cultura. Y hoy cuando se levanta a personajes, ¿no?, como Sarmiento, hay que tener en cuenta todo eso. Hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Porque hoy pasa lo mismo, ¿no? Es como, me voy un poco, pero para, en el sentido de voy y vengo para nuestra época. Hoy cuando se habla de los cabezas negras, los negros, estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, y esa gente es la que habita este territorio. Y bueno, entonces, ¿qué querés hacer? ¿Por qué la querés reemplazar? ¿No? O cuando se habla de eso, o cuando se habla, no, hay que irse a Uruguay, hay que irse a otro lado. O sea, toda esa lógica tiene que ver con esta cuestión de no estar arraigado, no tener una tradición de trabajo, no tener una tradición de querer al suelo, ¿no? De no haber trabajado el suelo, no querer al suelo, ver el suelo como ves el suelo de Tailandia o de Mozambique, donde tu negocio puede estar acá o allá, según la rentabilidad, y un montón de elementos que surgen obviamente de una colonización cultural, didáctica, pedagógica, que opera sobre esta cuestión, ¿no?, que es no comprender al día de hoy, ¿no?, la cantidad de problemas que tienen filósofos, cuando dicen, bueno, ¿qué es la patria? La patria es algo, para esta gente es algo totalmente abstracto. Y la patria no es abstracta. Eso es lo que plantea Marechal. La patria no es para nada es abstracta. La patria, donde se está trabajando, ahí estás viendo la patria. Eso es la patria. Donde se está defendiendo el territorio, donde se está produciendo, ahí estás viendo la patria. Entonces, no es otra cosa más que eso, ¿no? El tema que, obviamente, cuando uno habla de tradición, habla de memoria, habla de historia, habla de arraigo, son 4 elementos que no tienen que ver con la posmodernidad, ¿no? Que, como dicen un montón de filósofos posmodernos, ¿no?, es líquida, es algo que se disuelve. No, acá es el mundo, es global, ¿no? Esto es todo, no, ¿cómo? Estamos en el éter, estamos acá,
¿no? Es todo volátil, no hay... Ser arraigado, o sea, querer a tu tierra es ser un tipo que no está, no está en su tiempo, ¿no? O sea, Claro, somos como atemporales. que no existe más Nosotros, eso. exigir que los ingleses se vayan de Malvinas es atemporal. Es algo que no, a la posmodernidad no le importa, al ser por moderno no le importa, ¿no? Y bueno, esa cuestión de no importar, no solo que a las potencias le importa, por eso no se van, no solo que le importa, el imperialismo le importa, sino que han logrado accionar en la mentalidad de buena parte del mundo académico, ¿no? Con esta lógica, con una lógica que la posmodernidad solo le Sí, sirve. o te voy a este ejemplo, Facu, las multinacionales, que son hoy los grandes ejes de los imperios, ¿no? A veces hasta superando a ciertos países, digamos, las grandes multinacionales, que dicen, bueno, yo para invertir le deje quitar derechos a los trabajadores, ¿no? Cobrar menos, más horas de trabajo, menos vacaciones. Y cuando uno dice, no, espera, para los trabajadores de derecho, ustedes, en realidad ustedes no quieren trabajar, ¿no? Son ustedes. Es el problema de Argentina y de lo que le instaló el peronismo. El problema son los sindicatos, ¿no? Digamos, digamos, siguiendo la línea de lo que decías antes, lo que estaban ahí. eh, También cuando se juzga al otro, ¿no? Esta instalación de la antipatria, el antiderecho de nosotros como comunidad, defender al otro, no, ¿qué importa el otro? Ahora importa que te salves vos, si conseguís laburo vos ya estás. Bueno, escuchándote, ¿no? Va por esa Tal línea. cual, tal cual, Juan. Y además, Marechal pone, en este caso, en este poema, pero en parte de su obra, pone algo que también aparece en otros filósofos, no sé, que en algún momento lo hablamos, que es Alberto Vuela o Caturelli, bueno, encontramos varios, o Carlos Astrada, que es un problema incluso digo, dentro de los que se piensan dentro del campo nacional, que es para reflexionar. Porque el campo nacional, uno dice, no es un campo de facción, de ninguna manera. No es un campo de, bueno, yo soy y me constituyo por enemigo de. No, eso no interesa al campo nacional. El campo nacional es, y punto. No hay una lógica que creo yo tiene que ver con una cierta influencia del mundo de las izquierdas, ¿no? En donde todo se plantea como contra de, ¿no? Que el campo nacional no le afecta para nada. Es totalmente, es inclusivo el campo nacional, en el sentido de vos sos extranjero, como dice Marechal, y vos sos parte de la patria porque la Y claro, trabajás. tal cual. Y vos que estás marchando en contra de este gobierno y sos laburante y estás marchando, vos sos parte también de la patria. En todo caso, hay que hablar, hay que entablar de alguna forma, hacer ver que lo que estás apoyando va en contra de tu nación o va en contra de tu patria. Pero vos no sos, no por eso no sos patriota, vos estás trabajando, vos sos de acá. Y esa voluntad de ver al otro como un paisano y no como un enemigo, es lo que caracteriza al campo nacional. Y es lo que le da la potencialidad al campo nacional para continuar siendo influyente, ¿no? Cuando uno dice, ¿por qué en Argentina pasa algo? No sé, yo tengo familia uruguaya y siempre digo, ustedes tuvieron suerte, porque tuvieron movimiento, ¿por qué pasó algo allá? Y por qué no es el campo nacional en Argentina, en todo sentido, ¿eh? Yo hablo del peronismo, puedes hablar del nacionalismo católico, puedes hablar de, no sé, del sector del ejército, de diferentes aspectos nacionales, digamos, ¿no? Que para mí el peronismo logró nuclear a todos, pero para no entrar en debate, el que no es peronista, dice, no, bueno, eso tuvo una potencialidad en momentos de nuestra historia. Tuvo una potencialidad, aunque no les guste, durante la Guerra de Malvinas, que logró unificar a sectores diversos de la comunidad nacional. Tuvo potencialidad durante las invasiones inglesas, que logró nuclear, incluso después lo fui a averiguar eso que teníamos en duda, y fue así,
15 caciques se acercan para sacar a los ingleses, hasta los indígenas que venían peleándose con los criollos, terminan apoyando a sacar a los rojos, como le decían a los ingleses. En Tuvo momentos 1806, de una charla que tuvimos con Facu de las invasiones inglesas. 1806, 1807, que en un momento hablamos de la Reconquista y Sí. había surgido el tema de si los caciques o no, y sí, efectivamente hay fuentes. Abelardo Levalli, libro que tengo por ahí, en este libro, es un tipo que trabajó la frontera, pasa en la frontera y habla de los caciques que se acercan para sacar a los ingleses. Bueno, en síntesis lo que quiero decir es que nosotros tenemos una historia muy fuerte, primero una historia muy fuerte antiimperialista. Tenemos lamentablemente un enemigo muy potente que es Gran Bretaña a lo largo de nuestra historia. Y tenemos diferentes luchas en donde la comunidad nacional se entendió de esa forma, se nucleó para enfrentar a este invasor o a este usurpador, ¿no? Pero me parece interesante ver eso, ver que el campo nacional no es excluyente, para nada. Y esto es, ¿por qué? Porque antes que la persona está el otro. Está el otro. Claro. O sea, y ahí hay algo que acciona y que no tiene que ver con lo nacional, que es el interés personal por sobre el de los demás, ¿no? Que me parece que es interesante revisar a Marechal, y por algo elegí este poema, ¿no? En donde él ve primero dice, no, esto no es la patria, y después dice, no, pará, ¿yo qué derecho tengo para hablar yo de la patria? Estos son la patria, ¿no? En todo caso, espero que estos después quieran esa tierra, bueno, pero estos son la patria, estos están trabajando en la patria. Entonces, eso me parece fundamental, más me parece potente esta noción de patria para los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde se están operando, a mi entender, fuerzas para romper esa comunidad nacional, ¿no? De diferentes lugares. Y me parece interesante ver, seguir viendo por qué es la lógica. La lógica es no entrar en esa discusión y seguir viendo al otro como un patriota. Si trabaja, es de acá, de esta tierra, y nació en esta tierra, o tiene su trabajo en esta tierra, o quiere esta tierra, o tiene sus hijos en esta tierra, o como tiene su acontecer, su vivencia en esta tierra, es uno de los nuestros. Es uno de los nuestros. Quizás en esa ser uno de los nuestros, por ahí estudiando un poco, interiorizándose un poco y ver cuál fue nuestra historia, nuestra memoria, nuestras tradiciones, ¿no? Puede enfocar de alguna forma y acercarse a la comunidad nacional. Y por eso es importante siempre hacer esta reunión, hacerlo de los jueves, escuchar anécdotas, escuchar tradiciones de gente que hizo algo por la patria. Eso es la forma de... no hay mejor forma que seguir alimentando a la patria que esa. La juntada, ¿no? La juntada, la charla virtual, como sea, de tratar de fomentar esta idea que es ver al otro, ¿no? Y viéndote al otro, como dice Marechal en Megafón, dice, pero ¿dónde está la...? Es ver al otro, y viéndote al otro voy a ver a la patria. Claro. No la voy a ver en la biblioteca. Hablando con vos, hablando con otras personas más, con gente con esa gente voy a ver a la patria, ¿no? Me parece interesante hoy trabajar esto que nos dejó Marechal, que va a ser un tipo totalmente maldito, ¿no? O sea, y que resistió a su manera, ¿no? Después del 55 hubo diferentes formas de resistencia, ¿no? Que él elabora en Megafono de la Guerra, las menciona, ¿no? Hay algunos que tomaron las armas, hay otros que no tomaron las armas y que fueron, no sé, se exiliaron, hubo otros que escribieron, bueno, él es uno de los que se dedicó a escribir, ¿no? Y a dejar una novela pensando ese derrotero, ¿no? Como dice, esta es una novela de un pueblo en derrota, un pueblo en derrota, ¿no? O sea, eso me parece interesante No, para recordar a este a poeta, este al gran poeta poeta. Entonces, bueno, los libros los mencionaste, Facu, pero para recomendar alguno, pensemos, bueno, ya le dijimos tanto Megafón o La Guerra, es uno, Y pero Megafón, Adán Buenos Aires es Adán Buenos Aires, un lindo libro, digo, para empezar, ¿no? bien, para que recomiendes, ahí está. Adán Bueno, Buenos Aires es un lindo libro, además es un libro
a mi entender, fundacional de lo que sería el relato bien de tanguero, de arrabal, bien de alguien que entendía un poco la gente y al argentino, al citadino, ¿no? Al Al porteño, porteño, pero digamos. de tierra adentro, en el sentido de que Villa Crespo en ese momento, también como bien decía, siempre comentaba recién el anacronismo, Villa Crespo eran las afueras, ¿no? O sea, no llegaba a ser el Gran Buenos Aires, pero no era, no sé, no era Montserrat, ¿no? O sea, es un poco más. Pero bueno, esa me parece una linda historia para empezar a ver todo Bien, ese, bien. y pintar ese momento, pintar cómo se vivía y cómo las diferentes perspectivas de un nacionalista, porque si hay algo que fue Marechal es un tipo nacionalista. Bien, Facundo Vicenzo en su columna de revisionismo histórico nos habló sobre Leopoldo Marechal, poeta, dramaturgo, escribió varios libros, esto que nos está contando Facundo, y un montón de aspectos más. Un militante de la patria, un gran militante nacional y popular, y eso es lo más importante. Facu, muchísimas gracias. ¿Querés cerrar con algo? No, gracias por siempre tener esta posibilidad de charlar sobre grandes hombres y mujeres de acá de la nación argentina. Y bueno, quedamos para la próxima para hablar un poco de geopolítica del mar argentino, si te Muy parece. bien, dale, dale, muy bien. Facundo de Vicenzo. Columna de revisionismo histórico, pero así, es lo que tratamos de hacer en Malvinas Causa Central. Tocar distintos aspectos de la causa Malvinas, porque hay que pensarnos de nosotros mismos. Y como muchos y muchas saben que cuando hablan con un combatiente de Malvinas o escuchan la historia de un combatiente de Malvinas, es muy lejana a la que se quiso instalar durante muchas décadas, o por lo menos 3 décadas, en la Argentina después de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur. Y no pasa solo con la cuestión Malvinas, sino con nuestra historia, con nuestras costumbres, con nuestros próceres y con distintos artistas como Leopoldo Marechal, a quien hoy Facundo de Vicenzo nos ha contado su historia y su obra. Malvinas Causa Central, 2 horas para quien nos está viendo en el canal de YouTube los sábados de 2 a 14 horas en la Universidad Nacional de Lanús y también retransmite FM Isla Malvinas allí en Puerto Madryn. Continuamos en Malvinas Causa Central.